tiene también que desarrollar. Es más, debe ir en equilibrio. El trabajo es muy intenso internamente. Y esto aparentemente pudiera decirse, bueno, puedo hacerlo al principio. No, no, tú lo puedes hacer cuando debas. Pero la clave que me da a mí el inicio de este proceso de los 12 trabajos de Hércules es el autoconocimiento. Si no me conozco, yo no puedo andar dando palos de ciego. Ay, pero dice Euristeo, sí, pues te la voy a poner más difícil. Ahora quiero que vayas al Hades, al infierno, y me traigas a Cancerbero. Este trabajo era difícil. Cerbero, Can de muchas cabezas, es el guardián del infierno. Hércules está cansado y triste, y el mundo de los muertos es sombrío. El héroe se inicia primero en los misterios de Eleusis. ¿Conocen el tema de Eleusis? Lo hemos visto ya, ¿no? ¿No se acuerdan? Cuando vimos... ya no me acuerdo. Sí, cuando vimos el mito de Deméter y Perséfone, ¿se acuerdan? Tocamos algo de los misterios, porque ella es la madre, ella es la que impone los misterios en Eleusis. Vale. ¿Por qué tiene que iniciarse primero nuestro héroe antes de ir a los infiernos, por el Cancerbero? Él debe ya, en este momento está llegando un punto de su desarrollo que debe tener conocimientos ¿qué? Ocultos. Debe conocer más la sabiduría profunda. Ya no es suficiente con ciertas capacidades de dominio personal, de desarrollo, de fuerza, de confianza, de dones, de talentos, de cosas, sino que también tiene que tener conocimientos más profundos. Dice la leyenda que Hércules va a los misterios y es iniciado, para después ir a los infiernos y atrapar a Cancerbero. Pero Hades, al que encuentra, le dice, de acuerdo, pero no uses tus armas. Si lo puedes capturar, úsalo sin tus armas. Y por supuesto, lucha con Cancerbero. Hércules, él lo quiere picotear, tiene una cola en forma de aguja, pero finalmente lo vence y se lo lleva a Euristeo, y también Euristeo sale corriendo. Dice, no, devuélveselo a Hades, yo no lo quiero acá, yo nomás te quería hacer que lo fueras a traer. El mundo de los muertos es sombrío. Por supuesto, aquí no mencioné que lo acompaña Mercurio, Hermes, mensajero de los dioses, que lo guía hasta el infierno. Ven, aquí hay una guía. ¿Se acuerdan en la obra que vimos con tantos que veo en la cabeza, la Divina Comedia de Dante? ¿Quién lo acompañó? Virgilio, para guiarlo. Aquí lo guía Hermes. ¿Qué va a hacer nuestro héroe? ¿Qué es el mundo de los muertos? ¿Qué es ese lugar de los muertos? ¿Quiénes están muertos? Nosotros. Este es el mundo de la ilusión, el mundo de la muerte. Este es el mundo de la oscuridad. Acuérdense que de la oscuridad condúceme a la luz, dice ese bellísimo poema védico. ¿Quiénes están en la caverna de Platón, en la oscuridad? Nosotros. El doctor, psicólogo que vivió en México, autor de algunas obras, vivió en Cuernavaca, de todo eso me acuerdo, pero del nombre no ahorita, Erich Fromm, escribió en una obrita que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis, que recomiendo que compren ustedes, editorial, esta editorial mexicana, Fondo de Cultura. Busquen la obrita, es muy buena, porque está escrita por el doctor Suzuki, el promotor del budismo zen en Japón, y por este psicólogo famoso, ¿sí? Erich Fromm. Dice en un pasaje que hay dos opciones para el ser humano: buscar su realización, si aquí estoy usando términos míos, pero crecer, desarrollarse, o la regresión. Y entre la regresión está los estados de inconsciencia, como si estuviéramos a entrar a la madre tierra, a la inconsciencia, a la muerte. En La Voz del Silencio se habla de los muertos vivos. ¿Quiénes son? Nosotros. Estamos muertos porque estamos totalmente negados y perdidos hacia la realidad, porque esto no es la realidad. Es
una realidad de este plano, pero eso es una ilusión, porque lo que tiene principio y fin no es real, es temporal. Y lo que ustedes y yo tenemos como premisa es buscar lo que es eterno, nuestra naturaleza profunda, que no tiene principio ni tiene fin. Y ese es el viaje que está haciendo Hércules, encontrar su verdadera naturaleza, eterna, infinita. Pero antes tiene que reeducar a la personalidad y él despertar con todos sus poderes. Este es el mundo de los muertos, esta es la caverna de Platón. No tenemos que ir a buscarla a ningún lugar ni a ninguna obra. Ustedes y yo estamos encadenados en ella. Unos más, otros menos. Unos nos damos cuenta de algo, pero seguimos encadenados porque los hábitos, los apetitos, todo lo que tenemos nos vuelve a meter, ¿o no? Nos dominan. Nos proponemos cosas y son muy fuertes. Hay que trabajar. Por eso Hércules va haciendo un trabajo constante, a veces asusando a la fiera, a veces llega y la golpea. O sea, el trabajo depende de cada quien y según las circunstancias tenemos que ir superando los hábitos, como a la hidra. Cortar todas las cabezas, pero la cabeza del centro es la más importante porque si no vuelve a surgir otra vez todo. Mercurio, Hermes, siempre ha sido el dios de la sabiduría. Él nos guía. Ya no estamos solos, ya despertaron más facultades. Siempre me acuerdo de la declaración del Maestro Jesús: busca primero el reino de los cielos y lo demás te vendrá por añadidura. Pero la gente busca primero las añadiduras y después el reino de los cielos, que asume la va a encontrar, y más bien no va a encontrar nada porque se va a topar con ¿qué? Con su equito que va a decir, pues ya tengo poderes y facultades, ¿para qué quiero el reino de los cielos? Durante ese proceso, porque todavía falta la última prueba, Hércules enfrente a Anteo, la serpiente a la que vence elevándola de los suelos. Y también a Busiris, el gran engañador que conduce al error con aparentes palabras de sabiduría. Y finalmente a Prometeo encadenado y a Atlas sufriendo por el peso del mundo. A todos los que los domina y se sacrifica por ellos. A Atlas le dice, yo sostengo temporalmente por ti para que tú descanses. ¿Qué significa esto en este proceso de transformación? Que tenemos que, todo lo que vamos aprendiendo y desarrollando lo tenemos también que compartir. Y tenemos que aplicar sabiduría. ¿Quién es este famoso Busiris? El gran engañador. No tenemos por acá grandes engañadores. Así. Y a veces caemos fácilmente, porque parece ser que tienen palabras de sabiduría, ¿o no? Parece ser que nos prometen cosas seguras, que vamos a lograr cosas, que fulana entidad ya me dijo lo que tienes que hacer y tú tienes que hacerlo. Y no, asumo que tenemos el criterio para entender que solamente yo soy el único que me puedo liberar. Nadie me libera, solamente yo. La gente me puede aconsejar, ustedes pueden venir a estas charlas, a lo mejor los inspira, pueden decidir hacer sus trabajos o iniciar su proceso, sus amigos les pueden acompañar a un rato y los dejan, sus padres pueden estar ahí también, pero al final, ¿qué tenemos que hacer? Solos iniciar este trabajo y solos alcanzaremos la cúspide de la montaña. Nadie nos puede acompañar, porque en un momento dado, cuando Dante, ¿se acuerdan? Sale del purgatorio, ¿qué dice Virgilio? Ya no te acompaño, ya no me necesitas. Ya está ahí, ¿quién? Beatriz, el alma. Yo ya cumplí mi parte, ya te acompañé en el proceso, ya no es necesario. Y Virgilio pueden ser libros, amigos, maestros, todo lo que ustedes quieran, pero ningún maestro serio, verdadero, va a obligarlos a nada, los va a influir, los va a inspirar, les va a ayudar, les va a dar ciertas características de una vida mejor, pero al final dicen, tú tienes que hacer tu propio camino. Como decía un maestro, el Mahatma, el gran ser se hace a sí mismo, no lo hace nadie, ni por intervención de nadie, ni a través de nadie, porque nadie nos puede ¿qué? Coaccionar, ni libertar, ni liberarnos, nos liberamos solos, despertando a ese héroe, al Cristo, al Buda, como le quieran llamar, en este caso Hércules. Finalmente,
duodécimo trabajo. Las famosas manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Cuando Juno o Hera se desposó con Júpiter o Zeus, recibió de Gaia, la madre tierra, 3 manzanas de oro. Ella plantó sus semillas en un jardín y confió los árboles frutales que crecieron de las semillas a 3 ninfas, las Hespérides. Como guardián del huerto colocó en la puerta un dragón de 100 cabezas. Y pues a Euristeo le dijo, tienes que ir por las manzanas, las quiero. ¿Qué hizo Hércules? Pues fue, venció al dragón, consiguió las manzanas y se las llevó a Euristeo. Y Euristeo dice, ya no son para mí. Ahora se las voy a dar a quién, otra vez, a Juno. Se las dedico a ella. ¿Qué cambio ha habido tan poderoso acá? Que ahora la personalidad estaba, ¿qué? Al servicio de quién? De la parte superior. Ya no quería para él o para ella. Ya quería que, ya devolvía y reconocía a Hércules lo que había hecho, porque ahora le reconocía y le había rendido tributo a Hércules en estas últimos trabajos que él realiza. Las manzanas son las que, la sabiduría, el conocimiento, profundo conocimiento que nos hace más semidioses que seres humanos. Ese es el Dios interior que está despertando, que decía el Maestro Jesús. Vosotros que sois dioses, que sois el templo del Dios vivo, ese Dios empieza a despertar. Si no somos todavía ese Dios, somos ya semidioses, como Hércules. Y ahí llega al final de sus trabajos. Son 12 trabajos. Pero aquí viene el tema de la muerte de Hércules. El centauro Neso transportaba viajeros de una orilla a otra del río Eveno. Es feo y desagradable en un... se me había pasado algo, ya me acordé. Cuando vence a Cancerbero en el infierno, estaba el hermano de la chica esta de Yanira, y le pide a Hércules que se case con ella porque se está sola en el mundo. Deyanira tiene una posición muy interesante. Significa el premio que recibe Hércules, que es paz, amor y felicidad. Es lo que significa Deyanira, porque es uno de los grandes trabajos que él realiza. Él regresa y por supuesto, entonces la última parte, la muerte, él se casa con Deyanira. Pero Neso estaba en un día haciendo ese trabajo de pasar de una orilla a otra en el río Eveno. Nunca había encontrado el amor y posee a las mujeres obligándolas y lastimándolas. Un día aparece Deyanira y Neso intenta poseerla. Y a los gritos de Deyanira acude Hércules y hiere de muerte al centauro Neso. En su estertor, Neso le dice a Deyanira, mira, toma mi sangre y guárdala y haz un bebedizo o una sustancia que cuando Hércules te engañe, tú se lo das para que lo puedas recuperar o para que puedas saber que te engaña. Y ella, Deyanira, se lo cree y guarda la sangre de Neso. ¿Quién es el centauro? Centauro es medio animal y medio ¿qué? Hombre. Es el último estertor, la última parte de nuestras personalidades que quiere que todavía tiene la esperanza de controlar, pero muere. Es el último momento en que desaparece ya la personalidad. Ya no es el sujeto un ser humano puede usar un traje, pero ya no es el traje el que domina, es un medio, es un instrumento. Deyanira guarda la sangre del centauro Neso, y por supuesto Hércules en alguna ocasión se enamora de otra chica, ¿no? Y Deyanira está celosa y utiliza ese preparado y le pone en una de sus túnicas a Hércules. Y por supuesto, cuando se la pone la túnica a Hércules, se le pega a la piel la túnica y él se la quiere quitar y se despedaza y muere Hércules. ¿Qué es esa parte? ¿Qué significa esa parte? Que ya no hay necesidad del héroe a estar, ¿no? Asciende, se convierte en un semidios, en un dios. Ya el individuo ha transitado por todo el proceso de la personalidad, que ha muerto con Neso el centauro,
Y en los últimos estertores, que quiere controlar la personalidad todavía, lo único que hace es liberar a su parte superior y nos convertimos en, ahora sí que, en salvadores del mundo, como decían los bodhisattvas. Estamos acá para servir al mundo. Volvemos, si es que así es necesario, y ayudamos. Ya domina el yo superior. El individuo se ha liberado de la personalidad total. En el último estertor, ella quiere todavía controlar, pero ya no puede. Y entonces es recibido en el Olimpo, simbólicamente, por todos los dioses, con su padre Júpiter a la cabeza, acompañado de... Ahora Juno lo recibe con una diosa aparente, que había sido aparentemente vengativa, lo recibe con los brazos abiertos como la amorosa, más amorosa de las madres. Entonces, ¿qué quería decir? Que esa sabiduría se tiene que despertar en nosotros. Y para eso tenemos que pulirnos. Y eso es lo que a ustedes y a mí nos cuesta. Nos cuesta porque ahí es ir haciendo una transformación, es ir volviendo a labrar nuestra naturaleza para dejar salir lo mejor de nosotros. Y ustedes y yo luchamos contra esas debilidades. En el Olimpo recibido por todos los dioses, con su padre Júpiter a la cabeza, yo creo que lo repetí 2 veces. Perdón. Bueno, aquí ya está bien. Quisiera finalizar. Este mito nos enseña muchas cosas. Hasta parece que fue desarrollado, Hércules pudo haberlo hecho en realidad, pero también pudo haber sido arreglado por los grandes maestros de la antigüedad para trasladarnos ¿qué? Cierta enseñanza a todo ser humano. Que en nuestras manos está la capacidad de convertirnos en ese Dios interior, en despertarlo. Ya no hablemos de la conversión total. ¿O qué quiere decir las cartas, la enseñanza de Pablo en los evangelios, cuando nos dice, vosotros sois el Dios vivo, el templo del Dios vivo? ¿Qué quiere decir con eso? Que tomemos conciencia y que permitamos que esa naturaleza que aflore. Trasládenlo 3.000-4.000 años antes y digan, como Hércules, que se convierte en el Dios, en el semidios que todos llevamos, que espera desarrollarse, porque se tiene que ir desarrollando con nuestros actos diarios, con las transformaciones, con la transmutación de nuestros malos hábitos, limpieza de la mente, de los establos, compartir el conocimiento, hacer a un lado el deseo de los poderes, nuestros deseos que nos insaciables. Es un trabajo, como el mismo Buda decía y Napoleón, el que se conquista a sí mismo triunfa más que en 100 batallas y nos llevará vidas. Pero esta enseñanza que desde la antigüedad es dada, nos sirve para recordar a todos, sin excepción, sin que seamos hombres o mujeres como una excepción. No le hablo a los cuerpos físicos, estamos hablándole a las almas que no tienen sexo, que somos andróginos. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Despertemos ahora totalmente o en alguna vida próxima. Pero si ya sabemos algo, ya hay una guía, cierta orientación, y no es el único mito que nos lo dice, ¿se acuerdan nosotros que hemos visto? Todos tratan de despertarnos a nuestra naturaleza verdadera, a darnos cuenta que el dolor y el sufrimiento solamente trata de para pulir y lograr salir de todo aquello que ya no necesitamos. Las pérdidas, tanto de familiares como seres queridos, como de trabajo, no es fácil. Lo que está pasando en el mundo actualmente, y sobre todo en España, no fue una creación ni una maldición de ningún Dios. Ha sido creación aquí, de nuestras personalidades. Ustedes dirán, yo no hice eso en los bancos, no. Pero hicimos algunas cosas diferentes, o dejamos que se hiciera, porque somos todos ¿qué? Todos somos responsables. Hayamos jalado el gatillo o no. Acuérdense que el karma es un karma de grupo. Compartimos la ambición insaciable de muchos y nos contagia a todos. Porque de alguna manera tenemos pequeñas ambiciones en nuestro mundo pequeño y lo estamos reafirmando. Y mientras no seamos capaces de verlo, pues culpamos a otros. Estamos haciendo lo que hemos hecho por encarnaciones y que es el momento de darnos cuenta, como decía Krishnamurti, si yo cambio, cambia el mundo. Este es el trabajo que tenemos que hacer y que nos inspira Hércules. Trabaje usted, conviértase en lo que es. No se convierta, no sea un muerto más viviente que cumple con la sociedad, pero que hace tiempo se murió. Porque su alma ya no tiene más que vivir de una forma automática.
Tenemos que salir de ese estado de ensoñación, de ignorancia, hacia el mundo de la verdad, a convertirlo en lo que somos, en dioses que encadenados en cárceles de carne, como decía Van der Leeuw. Muchas gracias. Hay unos minutejos. ¿Tienen preguntas? ¿Por qué tres? Tres cabezas, tres manzanas, tres... Hay tres aspectos o tres dones importantes. El jardín de las Hespérides, donde se concede este conocimiento o esta sabiduría, también está relacionado con los tres poderes o facultades que todos llevamos. Fíjense que es el 12º trabajo y es un árbol el que las tiene. Acuérdense el árbol del conocimiento del bien y del mal en el paraíso. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Y qué hizo Eva? Comió del arbolito. ¿Y qué le pasó? Dice, y los ojos de Eva fueron ¿qué? Abiertos. Y le dijo a Adán, pues yo sola no me lo quedo. Órale, come tú también. Y los ojos de Adán también se le abrieron. Y se vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Ese es el árbol del autoconocimiento. Pero había otro árbol que dijeron los Elohims, cuidado, ya comieron de ese, y cuida que no se vayan a ir a comer del otro, porque se convierten en ¿qué? En inmortales, sácalos del paraíso. Ese segundo árbol, ¿qué nos iba a dar? Sabiduría y la inmortalidad. Porque quien desarrolla su naturaleza superior se convierte en un ser inmortal. Lo dicen las grandes tradiciones, porque jamás llega a perder la conciencia de quién es. Cuando ustedes y yo moramos en esta encarnación, y espero que todos pues hagamos lo mejor que podamos, normalmente todos vamos a perder ¿qué? La autoconciencia, por lo menos un periodo. Después la recuperamos. Pero poco a poco, si no logramos acercarnos lo suficiente a nuestra esencia, se va a ir ¿qué? Diluyendo. Si la conexión no se logró verdaderamente, sí, estaremos en el libro de la vida, pero nuestro ser superior solamente va a recibir ¿qué? Los beneficios de nuestras experiencias. Pero como dice uno de los maestros de sabiduría, ¿quién sabe si se acuerde quién fue usted? Ese es el gran reto. Que mi esencia, que el héroe interior, que a veces no despierta, no sabe quién soy. Y cuando despierta, cuando vuelve a su mundo, él no se acuerda de mí. El trabajo es que se acuerde. Si él se acuerda, porque logré la conexión, me convierto en inmortal, porque cuando yo venga, las veces que venga, siempre sabré que soy quién. Isaac, en un traje diferente. Es lo que da la inmortalidad del conocimiento. La manzana de las Hespérides nos da esa inmortalidad, que viene en la tradición oculta y en toda la sabiduría. Los grandes avatares, los bodhisattvas, fueron seres humanos que lograron esa divinidad y encarnan ¿qué? Cuando lo desean para ayudar a la humanidad. Son seres que no pierden ya la conciencia aunque encarne. Es cierto, a veces tienen un poquito más de karma, porque no les queda otra por al encarnar a todo el mundo, se nos aumenta el karma. Pero saben a lo que vienen, desarrollan un trabajo y se van. Y así están constantemente. Quizás sea ese el camino que seguiremos algunos. No es el único, hay otros. Pero quizás sea el más importante, que le llaman el gran camino del desarrollo del corazón divino, en el budismo. Aquellos que vuelven por compasión y que no se conforman con alcanzar el nirvana solos, sino quieren que todos los demás que vayamos juntos. Esas manzanas conceden eso. Es un símbolo muy interesante. Sí, usted. Sí, bueno, era como una reflexión. Antes cuando has dicho lo del karma, que obtuvimos las pistolas y las lanzas en la América, en realidad también estábamos ejecutando un karma de los que estaban. Sí, mira, yo a veces, el tema de, ya en una ocasión hemos hablado sobre, a veces dedicarle solamente al karma una sesión, porque da de mucho. Incluso cuando hablamos del karma, el karma que se habla mucho es un karma ético, karma moral, es el que genera mucho problema. Porque hay una ley de retribución, hay unas fuerzas que si tú actúas de una manera, tú vas a recibir.
Y la enseñanza oculta dice, sí, eso va a pasar en el plano físico, pero lo más grave es el karma ético, la intención que yo tengo cuando hago algo. Es obvio que yo no me gustaría ser ejecutor, y a veces son escogidos ejecutores. Muchos hablan de Hitler como ejecutor de un karma que Europa tenía. Pues mira, pobre del ejecutor, porque si lo escogieron es que tenía algo el ejecutor. Como por mencionar a otros, ¿no? Como por ejemplo Gandhi. ¿Por qué Gandhi y no otro? O sea, hay características kármicas que determinan un destino. Juega un papel muy importante, e insisto, y a eso solamente podríamos en las sesiones, si no en este cursillo, sino en otro, dedicarle, porque tiene mucha riqueza y se sabe poco realmente de él. Se piensa que es algo que la voy a traer como como algo negativo. No, es algo que está determinado por un pasado y que yo puedo ir resolviendo, y además hay una variedad de karmas, ¿no? El karma de facto, el karma que se puede posponer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos hablar después más de eso. Estoy cuidando la hora para no pasarme. ¿Quién más? ¿Una preguntilla más? Muy bien. Los que deseen, como les dije, los vídeos, ahorita todavía no, cuando se termine esto, se van a hacer los vídeos, los muchachos lo van a subir a Vox, ¿no? ¿Y Vox? Vimeo. Y de Vimeo, a mí me hacen el favor de mandármelo incluso a internet. Ellos mandan, de todos modos a mí el que me lo mande, y yo ya les di a ellos el material que describe esto con más detalle, el trabajo del hermano Burgos, que creo que les va a servir mucho como guía. Porque da un enfoque muy interesante, y quizá, y no desprecio a la señora Alice Bailey, porque tiene una interesante visión, pero es muy astrológica, y a veces a la gente que no sabe astrología, pues como que se queda así, ¿sí? En cambio aquí está mucho más sencilla, creo que puede ser también de mucho interés, ¿sí? Va a venir anexo al material que les vamos a dar, y no hay, lo único que les pedimos que si ustedes pueden mandárselo a otras personas, ese es el objetivo, difundir estas ideas. Bien, ¿terminamos? Vamos a terminar con la invocación, ¿les parece? Falta un minuto, para que no me digan. Muy bien, Cierren sus ojos un momento, por favor. Dirijamos la atención a nuestra respiración por unos segundos para centrarnos. Y pongamos nuestra atención poco a poco en el centro de nuestro ser, ahí donde está el recinto sagrado, al que le dedicamos este trabajo, a nuestro ser interior. Quizá para que oiga nuestro reclamo de ayuda, de guía, de consejo y de instrucción al maestro interior. Quizá para tratar de despertar a este héroe que todos llevamos. Repitamos las frases siguientes, después de que yo las mencione. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias a todos.